El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Cukier 2000, Seven el Monarca, Mauro MD, Cruz Alberto, Kensi, Wilbert Hernández, Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, XX Laureano Omega XX, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioka, Hugo Andrada, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, BLCBAS 540 y Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Kimetsu no Yaiba, parte 35. Capítulo 176, Mentiras contra mentiras. Tercer punto de vista: el Asiraji-yu del agua y el demonio Omburo se movían por el bosque como sombras sólidas. Sus siluetas eran apenas borrosas mientras intercambiaban ataques a una velocidad inimaginable. Había serenidad en los ojos de Ji-yu, esa calma que solo era posible en tiempos de paz, no en medio de una batalla. Pero su inquietante calma lo ayudó en la lucha, pues su cuerpo se movía con fluidez, sin rastro de pánico. Omburo llevaba una máscara nueva. La máscara sonreía de oreja a oreja con los ojos hundidos. La palabra alegría estaba escrita en la frente para mostrar la expresión que tenía. La máscara le dio al demonio reflejos y agilidad extremos, que Ji-yu apenas podía mantener con una cara seria. Ese era el arte demonio de sangre de Omburo, 100 rostros. Podía obtener las habilidades de humanos u otros demonios, tallando sus rostros y convirtiéndolos en máscaras. Pero su límite eran 100 máscaras. Eres tan molesto. Esto no es divertido, nada divertido. Gritó Omburo furioso, y en una fracción de segundo la máscara que llevaba cambió. El demonio era como un artista bien lian por la rapidez con la que podía cambiar su máscara entre peleas. Su rostro cambió, la máscara se transformó en una mueca de desprecio y el pecado también se tornó un poco rojo. A simple vista, se notaba que era una máscara de ira. Y con el cambio de máscara, la temperatura subió bruscamente. Los ojos serenos de Ji-yu se abrieron de par en par, sorprendidos, al ver al demonio salir, más rápido que nunca. El demonio asestó un puñetazo a la guardia de Ji-yu y el Asira de agua se derrumbó ante el poder. Salió disparado como un muñeco de trapo, completamente abrumado por el repentino cambio de estilo de combate. No es más rápido, se ha vuelto más fuerte. Más explosivo, pensó Ji-yu mientras daba volteretas en el aire. Su cuerpo se estrelló contra varios árboles antes de que su impulso disminuyera lo suficiente como para que pudiera recuperarse. Giró en el aire y aterrizó con un golpe sordo. Le temblaban los brazos y sentía como si le crujieran los huesos. Quizás así fue. No tuvo tiempo de comprobarlo porque Omburo ya estaba encima de él otra vez. No había crecido, pero sus pasos se sentían más pesados, lo suficiente como para hacer temblar el suelo. Omburo podía cambiar de estilo de lucha en medio de la batalla. Esta característica era tan poderosa que el demonio probablemente podría vencer a cualquier otro espadachín con facilidad. Pero él estaba luchando contra una Asira de agua. Y el agua se adapta. Ji-yu cambió su postura e incluso modificó la contracción muscular. De un estilo capaz de competir con un velocista, ahora se alzaba con un estilo capaz de intercambiar golpes con un berserker. El cambio fue casi instantáneo, como si el agua cambiara de forma al colocarla en diferentes utensilios, como una taza en un tazón. Respiración acuática. Octava forma. El cuerpo de Ji-yu se quedó inmóvil, completamente congelado como una estatua. Su cuerpo tardó unos segundos en prepararse para una explosión de toda su fuerza bruta. Cada célula parecía agotada por la energía. El demonio solo aumentó su velocidad en respuesta, y cada paso dejaba un cráter enorme a su paso. Los árboles temblaron y cayeron antes de que llegara. Pillar break. Aullido de ira. Omburo rugió de rabia en su máscara, saltó por los aires y ejecutó la patada de hacha perfecta. Cayó como un asteroide, listo para estrellarse contra la Tierra con la fuerza suficiente para causar la extinción. Cascada, dijo Ji-yu y movió su espada hacia arriba para recibir su patada. El agua puede fluir, pero también puede estrellarse. Dos ataques se encontraron con igual devastación. El aire vibró y una explosión hizo que los árboles se doblaran hasta el límite. La onda expansiva fue suficiente para desgarrar las capas superiores de la Tierra. Gimió Omburo con igual sorpresa y miedo. El choque duró unos segundos que parecieron horas. Luego, ambos se empujaron y los ataques se neutralizaron. Omburo se reposicionó en el aire y procedió a lanzar otro ataque. Pilar ruptura. Caída del cielo.
La naturaleza del ataque ya estaba en el nombre. Para Hiyu, fue como si el cielo se derrumbara mientras los brazos de Omuro se difuminaban y caían sobre él con la fuerza suficiente para destrozar rocas. Hiyu respiró hondo y llevó su cuerpo al límite, un poco más allá. Su cuerpo se quedó quieto, tan quieto que su presencia imitaba un océano en calma. Completamente indiferente a lo que sucedía, pues su enorme tamaño lo soportaba todo. Pero luego hubo un cambio. Respiración acuática. Arte esotérico. La respiración de Hiyu sonaba como gritos. Sacó lo peor del agua, el líquido más violento y destructivo. Tsunami. A cada puñetazo, Hiyu respondía con un tajo. Sus extremidades se desdibujaron. El choque del hierro y el puño fue tan rápido que sonó como un rugido continuo. El aire se iluminó debido a la fricción de los ataques interminables, la intensidad de su choque continuo amenazaba con doblar el suelo. Empezó con 1, luego con 10. 100 y, pronto, 1000 golpes se intercambiaron en cuestión de minutos. Hiyu fue llevado al límite. No fue una pelea fácil en absoluto. Los 12 Kizuki eran definitivamente más fuertes que nunca. El enfrentamiento terminó una vez más, el rostro de Omuro se contrajo y luego la máscara fue reemplazada por una nueva. Esta máscara lloraba, con el rostro desgarrado por el miedo absoluto. La palabra desesperación estaba escrita en la frente. Mírame, se burla Omuro, este eres tú. Hiyu se movió. El cambio de máscara fue rápido, pero suficiente para dejar una abertura. El filo afilado de su espada se dirigió de inmediato al cuello del demonio, rozando apenas la carne. Ya casi había terminado. Pero nunca fue tan fácil. Nacidos del vacío. Atracción mortal. En el momento en que se pronunció el nombre de la técnica, la gravedad circundante se multiplicó por 10. La tierra se hundió como si fuera agua, formando un cráter limpio y sin grietas. Hiyu se desplomó de rodillas al instante. La máscara que llevaba Omuro solía ser la cara de un demonio que tenía la manipulación de la gravedad como su arte demoníaco de sangre. Así es, deberías arrodillarte y desesperar. Omuro soltó una risa sombría antes de que su cuerpo se moviera de forma antinatural. Luego, lanzó un rugido de agonía al ver aparecer un rostro en su cabeza. Ahora tenía 2 rostros y ambos llevaban máscaras diferentes. La nueva cara reflejaba rabia. Este es tu fin, Ashira, dijo Omuro con 2 voces que armonizaron para producir sonidos demoníacos, disfrutaré usando tu rostro. Hiyu apretó los puños, miraba al suelo, y la creciente gravedad le impedía levantar la vista. Estaba de rodillas, le dolía la columna, intentando enderezarse sin éxito. Apretó los dientes con ira. El demonio lo pasó por alto porque solo vio la espalda de Hiyu, pero el Ashira de agua tenía una marca creciente en el costado de su rostro. Pilar ruptura. Caída del cielo. Con el aumento de la gravedad que manipuló, el ataque anterior de Omuro se multiplicó por 10. Tenía suficiente poder para aplanar colinas, tal era la fuerza del ataque. Respiración acuática. 1º grado. La cabeza con 2 caras de Omuro cayó al suelo antes de que el demonio se diera cuenta. Calma total, escuchó a Hiyu decir detrás de él. Ni siquiera sabía qué pasó. ¿Cómo pasó? Hiyu tenía acceso al estado de altruismo que borraba su presencia por completo. Pero, junto con la marca del cazador de demonios y un momento de necesidad, Hiyu superó brevemente esa barrera. Por un instante, la realidad perdió la presencia de Hiyu y su propia existencia, permitiéndole escapar de la gravedad, liberando así su cuerpo. Su movimiento se liberó del tiempo casi al cortar la cabeza del demonio de un solo golpe. Fue solo un instante que la realidad perdió a Hiyu y le permitió escapar de la lógica. Pero un instante fue suficiente para cortar una cabeza. Mierda, murmuró Omuro mientras su cabeza se convertía en cenizas. Hiyu respiró profundamente y luego miró fijamente el cuerpo del demonio que permaneció inmóvil incluso después de que el rostro desapareció. La momentánea sensación de victoria que sintió se desvaneció cuando una nueva cabeza surgió del cuerpo. Era una máscara diferente. Omuro tenía 100 caras. Hiyu cortó 2 de sus caras más poderosas, pero aún tenía 98. Mierda, respondió Hiyu. Esta pelea no fue nada fácil. Capítulo 177, la danza de las llamas. Tercer punto de vista. Rengoku no estaba seguro de lo que estaba pasando. Ni siquiera recuperó la conciencia hasta más tarde. Él abrió los ojos y vio a alguien necesitado y lo protegió, lo salvó. Fue así de simple. Fue instinto. Pero mientras el calor abrasador le susurraba en la piel, recuperó la conciencia. No sabía cuánto tiempo había dormido, pero ahora estaba despierto y la mansión mariposa estaba siendo atacada.
Vio un demonio frente a él y luchó como había entrenado toda su vida. Mató demonios para proteger a la gente. Eres un demonio. ¿Por qué me atacas? Dijo Daiyo mientras formaba un camino de lava con su cuerpo que se estrellaba contra la montaña. Pasaron fácilmente las barreras que en Muirui habían establecido y ahora estaban en una montaña lejana, donde su batalla destructiva no perturbaría a las personas que se escondían en la mansión mariposa. No importa lo que soy, solo donde está mi corazón, dijo Rengoku mientras se sacudía el polvo y el humo. Y mi corazón todavía está con el Demon Slayer Corp. No importa dónde esté tu corazón, debes obedecer la orden del señor Muzan. Eres su esclavo desde el momento en que te conviertes en demonio, la única salida es hacerte más fuerte, dijo Daiyo mientras él también se ponía de pie. Ah. Tienes razón. Rengoku se golpeó la palma de la mano como si acabara de darse cuenta de la situación. Pero luego se encogió de hombros. Bueno, debe ser culpa de mis camaradas. Aún conservo mi libertad a pesar de haberme convertido en demonio. Esto es genial, jajajaja, gritó Rengoku entre risas. Daiyo se quedó allí un rato, mirando con incredulidad cómo Rengoku observaba su nueva apariencia. No era el más brillante de los 12 demonios de la luna, era un arma viviente a la que Muzan podía dar órdenes. Y la orden era destruir la mansión, pero allí estaba, demasiado lejos para siquiera herir a alguien. La orden era matar a los humanos, pero un demonio se interpuso en su camino. ¿Qué debía hacer entonces? Esperó un momento a que llegara la orden. Pero nunca llegó, así que solo le quedaba seguir su propia decisión. Daiyo sonrió. Si aún quieres unirte a los humanos después de convertirte en demonio, entonces morirás junto a ellos. Claro, eso es natural, dijo Rengoku mientras palpaba los 2 cuernos en su frente. Ven a mí, estoy rebosante de poder, dijo Rengoku e hizo un gesto a Daiyo para que fuera hacia él. Si una Sira podía rivalizar con las 12 lunas demoníacas siendo humano, debería ser capaz de derrotar a uno tras convertirse en demonio. Así que Rengoku no estaba demasiado preocupado, aunque el demonio parecía más fuerte que la mayoría. Arte del demonio de sangre. Arsenal forjado por el infierno, dijo Daiyo, y entonces sus venas brillaron con un destello rojo y amarillo. Parecía tener lava en lugar de sangre, y el fuego líquido brotó de su mano, tomando la forma de diferentes armas. Al principio era una espada, luego un martillo, antes de convertirse finalmente en un hacha gigante. El demonio asintió con satisfacción antes de dirigirse rápidamente hacia Rengoku. Interesante, dijo el Ashira de llamas convertido en demonio mientras observaba al demonio acercarse. Era borroso para el ojo humano, pero se movía lentamente desde su perspectiva demoníaca. Había algo dentro de él, un poder que pedía ser liberado. Sabía con naturalidad cuál era su arte demoníaco, y le decía que podía hacer lo que Daiyo acababa de hacer. Su corazón latía con fuerza. Rengoku sentía el calor correr por sus venas. El fuego emanaba de su corazón. Enciende tu corazón, articuló con una sonrisa, pero esta vez no era solo una metáfora. Era literal. Su corazón se encendió. Apretó la mano como si sostuviera una espada invisible. Pero entonces, una espada llameante se materializó de su mano, una que se sentía igual que su espada Nichirin. Rengoku se movió más rápido de lo que pretendía. La velocidad que requeriría una respiración adecuada para alcanzarla, la logró con un solo paso. Rengoku sonreía sin reservas. La situación no le producía ningún conflicto. Ahora era un demonio, así que al menos debería estar un poco afectado, ¿no? No. El corazón de Rengoku estaba seguro. Veamos. Rugió y luego puso a prueba el límite de su físico de demonio. Daiyo partió con ventaja, pero al final se encontraron en el medio. Rengoku blandió su espada, interceptando el hacha que se dirigía hacia él con tanta fuerza que podría atravesar la montaña. El fuego encuentra el fuego. El calor se tragó el calor. Buh. Ja 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 ja. Sí, esto es. Lo estaba esperando. La risa demoníaca de Daiyo llenó el aire hirviente, dejando sin oxígeno a los alrededores, pero ninguno necesitaba respirar. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Daiyo y Rengoku estaba más que listo para responder. Rengoku Kyojiro, luchemos con todas nuestras fuerzas, Rengoku. Dijo Daiyo. Y fue entonces cuando terminó su enfrentamiento, convirtiéndose en filas amarillas y naranjas que comenzaron a intercambiar golpes. El suelo bajo sus pies se convertía en lava líquida donde quiera que chocaran. Un incendio forestal se desató casi de inmediato, pero ninguno de los dos resultó afectado. Bailaron con las llamas. No pasó mucho tiempo hasta que el mundo a su alrededor dejó de parecerse a lo que podría considerarse normal.
Parecía que luchaban en el infierno. El aire se deformó por el calor de la batalla y los colores parecieron desvanecerse de la realidad. Los árboles ardieron en oleadas y la piedra se licuó por la fuerza de sus choques. Rengoku bloqueó otro ataque de Daiyo. Esta vez, su arma pasó de ser un hacha a un martillo de guerra. El impacto provocó un estruendo atronador que resonó por la montaña y fue visible desde la mansión mariposa. Daiyo saltó hacia atrás para crear distancia y su martillo de guerra se transformó en una lanza. Arte del demonio de sangre. Colmillos de lava. Los proyectiles fundidos surcaron el aire, apuntando directamente a Rengoku, quien no tenía intención de moverse. En cambio, blandió su espada de fuego y cortó la lanza con facilidad. Daiyo le lanzó 3 lanzas más. Rengoku cargó hacia adelante mientras cortaba las lanzas que se le acercaban como balas. Se abrió paso entre los ataques y se topó de nuevo con Daiyo. Los dos demonios se encontraron con una tormenta de chispas y fuego. Daiyo conjuró lava y la moldeó en un látigo de cadenas fundidas antes de lanzar un ataque. Rengoku simplemente intervino para atacar. La diferencia en su técnica y maestría era evidente. Un humano que tuvo que entrenar para fortalecerse eclipsó fácilmente al demonio que recibió poder y no tuvo que adquirirlo. Las cadenas se enroscaron alrededor de los brazos de Rengoku, pero este no se inmutó. En cambio, atrajo a Daiyo hacia él con un tirón feroz, abriéndose paso entre las llamas con una sonrisa salvaje. Su espada rugió con más fuerza. Arte del demonio de sangre. Oleada de erupción. Daiyo golpeó con el pie la tierra quemada y la tierra se agrietó en todas direcciones antes de que géiseres fundidos brotaran de las grietas. La lava caía como flechas, quemando árboles y derritiendo lo que quedaba del terreno. Lamentablemente, no lastimó a Rengoku. Las llamas ya no le hacen daño. Rengoku se precipitó y giró bajo el aguacero como un rayo de luz. Ambos chocaron con luces brillantes. Me estás igualando golpe a golpe. Un demonio como tú debería unirse a nosotros. Podríamos luchar así eternamente. Dijo Daiyo eufórico mientras el calor los invadía. No lucho por diversión, solo lucho para proteger, dijo Rengoku con los ojos entrecerrados. Invitaste al tipo equivocado, deberías ir por Sanemi en su lugar. Su enfrentamiento terminó, y ambos demonios se despidieron mutuamente, pues sus ataques se anularon mutuamente. Daiyo aprovechó la oportunidad. Arte del demonio de sangre. Fauces de la fundición. Daiyo inhaló profundamente y luego desató un torrente rugiente de llamas candentes desde su boca. Barrió el campo de batalla como una oleada piroclástica, incinerando todo a su paso. Incluso la ceniza se desintegró ante el infierno puro y condensado. Rengoku no corrió. Se lanzó directamente hacia él. Las llamas lo tragaron por completo. Pero dentro de esa cegadora columna de energía, avanzó. Su cuerpo era como una espada al separarse de la columna de calor. Pero ese no fue el final. A mitad de camino, las llamas comenzaron a envolverlo. Lo fortalecieron en lugar de quemarlo como debería. El fuego le obedeció. La sonrisa de Daiyo vaciló por primera vez. Rengoku no se detuvo. Blandió su espada de nuevo y la columna de energía asistió su ataque. Un amplio arco de llamas impactó el pecho de Daiyo. Daiyo sufrió una herida en el pecho y sangrió lava pura por el corte. La pelea se detuvo brevemente después de eso. Daiyo se tocó la herida con incredulidad mientras Rengoku se quedaba mirando. Esa última demostración de poder demostró quién poseía el superior arte del demonio de sangre. Rengoku pudo controlar las palmas de Daiyo. El arte del demonio de sangre de Daiyo era horno. El arte del demonio de sangre de Rengoku era reír de las llamas. Creo que ya lo entiendo, comentó Rengoku, rompiendo el silencio. Al principio me sentí raro, mi cuerpo se sentía extraño, pero ahora me he acostumbrado. Debería poder hacerlo. Daiyo contuvo la respiración. ¿Capaz de hacer qué?, preguntó en su mente. Y entonces Rengoku finalmente adoptó una postura adecuada. Un silencio denso. Respiración de llamas. Entonces, enormes llamas brotaron de Rengoku. Nadie sabría que el calor tenía sonido hasta que lo vieras en ese estado. Las llamas parecían zumbar como una especie de monstruo antiguo. En efecto, Daiyo nunca tuvo ninguna oportunidad. Ni por asomo. Una gran pelea para él fue un calentamiento para Rengoku. Daiyo cayó de rodillas, desesperado. No creía que jamás pudiera superar a Rengoku. Ni siquiera Akaza lo hizo sentir tan desesperanzado. Arte esotérico. Ese fue el fin para Daiyo. ¿Cómo podría un demonio regenerarse cuando quedó completamente reducido a cenizas? Y Daiyo se convirtió en ceniza, junto con la montaña. Rengoku. ¡Boom!
Capítulo 178, Viento durmiente. Tercer punto de vista. Una mancha verde se deslizó a través del bosque, trayendo consigo un huracán donde quiera que iba. Casi llegamos. El Ashira del viento, Sanemi Shinazugawa, era uno de los Ashira más cercanos a la mansión de las mariposas. Su objetivo inicial era visitar allí a su estudiante herido, y fue durante su viaje que vio los fuegos artificiales. Luego corrió hacia la mansión tan rápido como pudo, recorriendo casi 100 kilómetros en tan solo media hora. El terreno disminuyó su velocidad, pero prácticamente superó todos los obstáculos. Y ahora podía ver la mansión a lo lejos. ¿Qué carajo está pasando ahí? Hizo una pausa mientras miraba una montaña distante que se calentaba e iluminaba con una explosión. Estaba lo suficientemente lejos para no causar problemas, así que aunque Sanemi quería comprobar qué estaba pasando, se abstuvo de hacerlo y se dirigió hacia la mansión. Vio una especie de niebla que le bloqueaba el paso y, como siempre, se lanzó directo hacia ella. Nada lo había detenido hasta ahora, y el aire no iba a detenerlo. Corrió hacia la niebla. Una nube de humo le bloqueaba la vista, pero confió en sus otros sentidos para seguir adelante. La niebla no era muy grande. Solo le tomaría un instante atravesarla. Pasó un minuto y luego otro. Siguió corriendo mientras la noción del tiempo se le escapaba lentamente. En un momento dado, se dio cuenta de que no sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. ¿Habían sido unos minutos o horas? Su carrera fue disminuyendo hasta detenerse por completo. Había visto la niebla desde lejos, no era mucha. Ya debería haber salido, pero allí estaba. Eso solo podía significar que esto era obra de un demonio. Los ojos de Sanemi se abrieron al darse cuenta y sacó su espada antes de apuñalarse 2 pulgadas profundamente en sus propios muslos. Un dolor agudo recorrió su cuerpo y recuperó la sensación de claridad. La niebla que lo rodeaba perturbaba sus sentidos, ya fuera el del tiempo, el de la orientación, el del tacto e incluso el del oído. Los manipulaba o los bloqueaba por completo. Hipnotismo. Sanemi sacó lentamente la espada de su pierna y se concentró en el dolor. Sentir dolor era la mejor manera de mantener la mente anclada en la realidad. No debía dejarse manipular por ilusiones. Todos los demás sentimientos podrían ser falsos, pero el dolor siempre fue real. Deja de esconderte y sal, dijo Sanemi mientras miraba alrededor del humo blanco. Blandió su espada, y la sangre que cubría la punta se esparció por todas partes. El olor de su sangre era embriagador y atraía a los demonios, así que lo usó para atraerlos. También funcionó. Qué aroma tan delicado. Enmu emergió del humo blanco. Ningún demonio podría resistirse al aroma de su sangre. Te pillé, sonrió Sanemi, con una picardía aún mayor que la del propio demonio. Sus ojos captaron la figura parpadeante de Enmu y se concentró en ella. Estúpido demonio, Sanemi tensó todo su cuerpo, respiración de viento. Tercera forma, cortador de viento de tormenta clara. La niebla se disipó y Sanmei atravesó el aire con la velocidad suficiente para crear un sonido agudo. Parecía un avión a toda velocidad. Cortó al enemigo, cortándolo por la mitad, pero luego el demonio se convirtió en humo. ¿Qué? Eso no fue todo, el humo se coló por su nariz incluso sin tener que inhalar. Sanemi se tambaleó hacia atrás un instante. Su cuerpo se entumeció. Podía sentir que no estaba siendo él mismo. Volvió a empuñar su espada y apuntó a su propia carne una vez más, intentando apuñalarse, pero una mano lo detuvo. Enmu apareció frente a él, su cuerpo envuelto en la niebla. No hagas eso, ¿para qué molestarte en hacerte daño? Enmu susurró inquietantemente. Solo duerme. Enmu parpadeó y eso liberó una onda hipnótica que atrapó a Sanemi directo a su rostro. Sus ojos se pusieron en blanco y solo quedaron blancos. Su cuerpo se congeló y cayó como una estatua, completamente inconsciente. Pensé que era una Ashira, pero fue más fácil de lo que esperaba, dijo Enmu mientras miraba al humano inconsciente. Entonces su rostro se transformó en una sonrisa lujuriosa y se lamió los labios. Tercer punto de vista. Castillo infinito, un estallido de instinto asesino, crudo y furioso, sacudió toda la dimensión. El suelo de madera bajo sus pies se agrietó cuando el señor demonio manifestó su ira. No se suponía que fuera así, dijo Muzan, sus ojos brillaban de un rojo intenso y tenía venas por todo el rostro. ¿Cómo podrán contraatacar? Se preguntó Muzan. Se suponía que esta sería una ejecución rápida. Había enviado a sus mejores demonios a la mansión mariposa. Se suponía que sería el comienzo de la guerra. Se suponía que enviaría un mensaje de miedo y desesperación a toda la humanidad. Pero los humanos contraatacaban.
y si aparecían más refuerzos, serían repelidos. Giró la cabeza y sus ojos se posaron en Kokushibo, que estaba sentado sobre su pierna doblada como un samurái. Tenía los 6 ojos cerrados, pero estaba despierto. Parecía esperar pacientemente. Si Kokushibo hubiera ido allí y hubiera matado rápidamente a Ashira, todo el ataque habría terminado en un instante. Pero Kokushibo se sentó allí, negándose a perder el tiempo con cualquier enemigo que no fuera el que él consideraba digno. Y Muzan Kibutsuji tuvo que respetar sus deseos. Eran más bien como compañeros, después de todo, Kokushibo era demasiado poderoso para ser su esclavo como los demás. Una guerra se libra en 2 bandos, mi señor, respondió Kokushibo a su pregunta, al igual que usted se ha estado preparando, ellos han estado haciendo lo mismo. Muzan simplemente frunció el ceño al ser educado como un niño. Claro que él también lo sabía, pero ¿cómo podían ser tan fuertes? Cualquier preparación que hicieran, no debería ser nada comparada con la suya. Incluso ahora, el rey demonio subestimó a los humanos. ¿Qué hacemos, señor Muzan? ¿Los llamo de vuelta?, preguntó Nakime mientras pasaba las manos por el biwa. No, respondió Muzan con frialdad. Respiró profundamente y consideró su decisión por última vez antes de que sus ojos se endurecieran. Llama a los demás demonios, dijo Muzan. Cada nido de demonios con el que tengas contacto actualmente, envíalos a la mansión mariposa. Muzan se había estado preparando para una guerra, y la principal forma de lograrlo fue donando su sangre como si fuera un bien gratuito. Todo demonio que pudo tomar su sangre, lo hizo hasta el límite. El resultado de esto no fue muy visible en los 12 Kizuki, ya que los demonios tenían un límite en la cantidad de sangre que podían absorber. Era difícil reunir demonios de primer nivel como ese, especialmente con Seiji y los demás Ashira, asegurándose de que ningún demonio excepcional sobreviviera lo suficiente como para acostumbrarse a su poder. Pero las consecuencias de su preparación fueron más evidentes en los demonios que se encontraban justo debajo de los 12 Kizuki. Los demonios comunes. El nivel de los demonios superiores podía permanecer inalterado, pero la fuerza estándar de los demonios promedio se disparó. Básicamente, los demonios de alto rango aumentaron y se multiplicaron considerablemente. Mzuan tenía un montón de demonios poderosos bajo su mando, aunque los demonios más fuertes pudieran tener limitaciones. Como órdenes, dijo Nakime antes de ponerse manos a la obra de inmediato. Las cuerdas de su biwa rasguearon y cambiaron la dimensión, creando perforaciones en el espacio. Su arte demonio de sangre no era todopoderoso, tenía ciertas limitaciones como que tenía que marcar a las personas para teletransportarlas a la fuerza o tenía que enviar primero sus ojos al destino. Pero bajo la tutela del señor demonio, ella también se había preparado. Tenía muchos demonios con los que estaba en contacto, y estaba lista para invocarlos en cualquier momento. Las puertas se abrieron, conectando nidos de demonios con cientos de demonios con el área circundante del complejo de las mariposas. Kokushibo observaba todo en silencio. Volvió la mirada hacia Nakime y le hizo una pregunta silenciosa, a lo que Nakime simplemente negó con la cabeza. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Kokushibo en su mente, encontrando difícil ser paciente. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que aparezca? Porque eso era lo que estaba esperando. Ese sería el evento principal, el clímax de la guerra. Capítulo 179, la ira del dios del viento. Tercer punto de vista: no importa lo fuerte que seas, todos los seres mueren después de que destruyes su núcleo espiritual, dijo Enmu mientras estaba de pie frente al Sanemi caído. Tiró de su propia mano y se la arrancó antes de lanzarla contra el cuerpo inconsciente. La mano se movía como si tuviera mente propia. Y si tenía mente propia. Enmu se había fortalecido con el paso del año, ahora podía dividir una parte de sí mismo, una parte de su alma, y enviarlos a destruir el núcleo espiritual de alguien en su sueño. Antes, tenía que hacerlo él mismo o que otros lo hicieran. Pero ahora podía hacerlo con un riesgo mínimo, enviando solo una parte de sí mismo que podía recuperar fácilmente en caso de que el inconsciente del sujeto contraatacara. Enmu se dio la vuelta para caminar al sentir que otras personas intentaban penetrar su barrera de niebla. Los cazadores de demonios habían llegado, bastantes. Vieron los fuegos artificiales y se dirigieron de inmediato. Pero Enmu y Rui detuvieron a estos cazadores de demonios. Su barrera aseguraba que quienes estaban dentro permanecieran atrapados, mientras que los forasteros se quedaban afuera. Nadie podía entrar ni salir sin su permiso. Enmu hizo una pausa al oír una nueva orden en su cabeza. La envió Nakime y se refería a los nuevos ajustes en sus planes.
No solo él sino todos los 12 lunas supervivientes recibieron el mensaje. ¿Más demonios? Vaya, supongo que los demás ya fallaron. Mi señor es tan lamentable, debe ser un infierno vivir como un ser perfecto en un mundo tan imperfecto, dijo Enmu, y empezó a llorar de tanto pensarlo. Todos te fallaron, pero me aseguraré de nunca hacerlo, mi amado señor, dijo Enmu mientras se lamía los labios. Mi rey, dirigió su mirada hacia la mansión mariposa y vio una puerta que se abría en el vacío. La puerta apareció dentro de su barrera y la de Rui. Cientos de demonios comenzaron a salir de la puerta y corrieron hacia la mansión mariposa con malicia y hambre. Enmu sonrió suavemente. No podía imaginar que los humanos sobrevivieran más de unas pocas horas, y eso era ser generoso. Mientras tanto, levantó la mano que le quedaba y espesó la niebla. Los demonios ya estaban dentro usando las puertas del castillo infinito, así que saltaron las barreras. Ahora solo quedaba asegurarse de que los cazadores de demonios no pudieran ayudar a los residentes de la mansión mariposa. Sí, piérdete, dijo Enmu, sus ojos se volvieron demoníacos y brillaron con un color misterioso, corre en círculos para siempre. Hipnotizando a cualquiera que entraba en su niebla, manipulaba su sentido de la distancia, el tiempo y la orientación, haciéndolos correr en círculos infinitos. Su poder era lo suficientemente fuerte como para manipular a una Sira hasta cierto punto, de modo que los rangos inferiores no tuvieran ninguna oportunidad. Eran simples marionetas que él controlaba. Ahora bien, pasemos a mi comida, se giró, convencido de que Sanemi ya habría muerto. Su alma habría sido asesinada, mientras que su cuerpo permanecería en perfectas condiciones para que Enmu lo disfrutara. Pero al girarse, vio su reflejo en el acero. Por pura suerte y la armadura que tenían los villanos, esquivó la espada que iba directo a su cuello. Enmu cayó de culo, con el miedo grabado en su rostro demoníaco. No parecía nada intimidante ante su propia muerte. Más bien, parecía bastante patético, para ser sinceros. Se apartó de la figura envuelta en niebla casi de inmediato. Ni siquiera tuvo tiempo de levantarse. Solo cuando estuvo lejos y se mimetizó perfectamente con la niebla, se tomó un momento para respirar. Eso es imposible, comentó mientras miraba al hombre que blandía la espada. Sanemi. Sus ojos estaban completamente blancos y las venas lo adornaban por completo. Se volvían aún más prominentes que las múltiples cicatrices que lo cubrían. Enmu buscó su mano suelta y la vio envolviéndose alrededor del cuello de Sanemi. Eso significaba que el humano no había escapado de su hechizo. ¿Pero cómo se movía? Enmu tuvo una suposición, pero era tan descabellada que se negó a creerla durante varios segundos. Supongo que los Asira son realmente una raza diferente de humanos, admitió Enmu finalmente con una risa de alivio. Sanemi, el Asira del viento, quedó completamente inconsciente en ese momento, pero su cuerpo se movía por puro instinto. Aunque su mente estaba sumida en un sueño, su cuerpo sabía que estaba en peligro, así que se dispuso a eliminar la fuente del peligro. Sanemi se quedó en su lugar por un rato, su cuerpo temblaba de vez en cuando antes de cambiar de repente y mirar hacia Enmu. Estás dentro de mi niebla, no puedes ver, no puedes oír, no puedes sentir y ni siquiera puedes pensar, dijo Enmu mientras se ponía de pie. Sanemi era todo eso, en efecto. Pero sabía una cosa, el enemigo. Él conocía al enemigo. Y no necesitaba ningún otro sentido para abatir a un enemigo. Sanemi entró en acción. Su cuerpo se movía sin pensar, por lo que carecía de técnica, pero años de entrenamiento lo habían convertido en un arma por sí mismo. Enmu respondió al ataque. Le crecieron garras y chispas brillaron en la niebla mientras intercambiaban golpes. Sanemi se movía como un zombi, luchando por puro instinto, así que no era nada comparado con su verdadera fuerza. Pero eso fue suficiente para representar una amenaza para Enmu, quien era solo un mentiroso y un manipulador. Enmu no era un guerrero. TCH, Enmu apretó los dientes mientras su rodilla se doblaba ante el peso del ataque de Sanemi. Para empeorar la situación, estaba debilitado por tener que mantener la barrera alrededor del complejo. No podía derrotar a Sanemi así. Moriría antes de que su maldita mano destruyera su núcleo espiritual. Enmu cambió de estrategia. Su mano muerta explotó en sangre, al igual que la mano que estrangulaba a Sanemi. Un hilo de sangre los conectó y Enmu reconecta su mano. Destruiré tu alma, dijo Enmu y atrajo a Sanemi hacia él y puso su otra mano sobre su cabeza. Entonces todo se detuvo. Sanemi se quedó paralizado como si lo sujetaran cadenas invisibles y Enmu cerró los ojos. La batalla cambió y tuvo lugar dentro del paisaje onírico de Sanemi. El paisaje onírico de Sanemi era como cualquier otro.
Era un pueblo, el pueblo donde Sanemi creció con su familia. Con frecuencia, el paisaje onírico de alguien tomaba la forma de un lugar querido. Para la mayoría, ese era su hogar. Enmu vio inmediatamente una versión más joven de Sanemi, un niño de cabello blanco y mirada sincera. Sin cicatrices, parecía inocente y amable. El niño sostenía su propio núcleo espiritual con una mano, acercándolo a su pecho de manera protectora, mientras que con la otra mano sostenía un arma, un cuchillo de carnicero para ser exactos. Apuntaba con la cuchilla hacia una mano que se movía frente a él y que intentaba destruir el núcleo. Él es consciente de que tenía que proteger su núcleo, no me extraña que no pueda matarlo, dijo Enmu pensativo. La mayoría de la gente era ignorante en sus propios sueños, demasiado distraída por el cumplimiento de sus deseos. Pero Sanemi era plenamente consciente de que estaba en un sueño, lo que lo convertía en un caso excepcional. Para alguien que nunca había tenido un día feliz y despreocupado en su vida, era fácil distinguir un sueño. Así fue como Sanmei se dio cuenta de que estaba soñando. Todo era demasiado bueno para ser verdad. No importa, dijo Enmu, y se acercó al niño que estaba parado en un camino de tierra. Las casas los rodeaban. Por lo que parecía, estaban en medio de una calle. La mano singular saltó y se reencontró con su muñón cuando Enmu llegó a su posición. Entonces, finalmente, lanzó un ataque. Obviamente no fue un ataque físico. Enmu era un manipulador, un mentiroso. No era un luchador. Fue un ataque psicológico hecho para romper lo que Sanmei tenía como caparazón. Enmu adoptó la forma de la persona que Sanemi más amaba en el mundo. Pudo hacerlo porque ahora todo su espíritu estaba dentro del paisaje onírico, y no solo una parte de sí mismo. ¿Su madre, pensó Enmu mientras observaba su propia apariencia transformada. En realidad, no tuvo que hacer nada, ya que Sanemi lo transformó para que pareciera la persona que más amaba en el mundo. ¿Qué haces aquí? Vámonos, tus hermanos nos esperan en casa, dijo Enmu. Sanemi estaba completamente congelado, solo miraba con ojos vacíos a la mujer en la que ahora se había convertido Enmu. El demonio sintió una satisfacción sádica al ver su expresión. ¿Qué tienes en la mano? Dámelo, preguntó con tono maternal. Sanemi permaneció inmóvil. Sé un buen chico y dámelo, agarró la muñeca de Sanemi y bajó el cuchillo. Puedes confiar en mí, se rió, no te preocupes, no lo romperé. Su mano estaba a punto de alcanzar el núcleo espiritual y fue entonces cuando Sanemi finalmente se movió. Un pequeño movimiento lo puso fuera de su alcance. Interrogación de cierre, se giró para mirar el rostro de Sanemi y sus ojos se abrieron. Enmu nunca había visto un rostro tan destrozado. El rostro de Sanemi estaba pálido, como abandonado por lástima. Sus ojos estaban vivos, terriblemente vivos, y reflejaban todas las cosas malas que la vida podía ofrecer. Su labio era recto, sin sonreír ni fruncir el ceño. Pero la expresión arrugada hacía que su rostro juvenil pareciera el de un anciano, cansado y completamente exhausto. El demonio quedó desconcertado, no sabía que la vida podía hacer una cara así. ¿Por qué me hiciste hacerlo otra vez? Susurró Sanemi. Enmu parpadeó cuando el cuchillo le impactó en medio del ojo. La sangre brotaba por todas partes y Sanemi no se detuvo allí. El niño continuó golpeando a su madre una y otra vez con el hacha. El cuchillo, hecho específicamente para cortar carne y triturar huesos, cumplió su función, y Enmu pronto se convirtió en un montón de carne desgarrada. Una y otra vez. Enmu no podía comprender cómo alguien podía matar a quien más amaba. Nunca había sucedido antes. Debería haber sido imposible. Y nos llamaban demonios, pensó mientras miraba los ojos hundidos de Sanemi mientras continuaba masacrándolo. El niño mató a su propia madre. Enmu gritó de dolor agudo al ver cómo su cuerpo espiritual era destruido. Saltó lo más lejos que pudo de la sierra del viento. Sanemi se tambaleó y sacudió la cabeza como para sacudirse los restos de la pesadilla que acababa de experimentar. Cuando abrió los ojos y miró a Enmu, su rostro era de pura rabia. Sanemi no pudo ahogar el resto de las maldiciones. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero en lugar de lágrimas, gritaban sangre. El rostro de la ira, eso fue lo último que vio Enmu. Aliento del dios del viento. Primera forma Sanemi explotó como un huracán, destrozando las capas de la atmósfera como si fueran papel. Era la encarnación de la destrucción. La ira de Fujin. Enmu quedó reducido a una niebla roja, su cuerpo fue tan finamente cortado y destrozado que no dejó nada atrás excepto color. Pero el ataque no terminó ahí.
El viento, furioso y vivo, aulló su venganza por toda la tierra. Esculpió su forma en la tierra con una firma escrita con furia. La ira del gas atravesó la piedra, destrozando lo sólido, convirtiendo el suelo en grava y la grava en polvo. La barrera de niebla también desapareció en un instante. Todos los cazadores de demonios atrapados en la niebla fueron liberados. Rugieron victoriosos, sabiendo que uno de los Asirá probablemente había derrotado al demonio responsable de la niebla antes de que se lanzaran de nuevo hacia la mansión mariposa. Por otro lado, Snamei permaneció en su lugar. Respiraba entrecortadamente y jadeaba, solo, rodeado de destrucción. No había terminado. La ira no tuvo destino. En cambio, la rabia consumió por completo su corazón. «Demonios, mataré a todos y cada uno de ustedes», renovó una promesa antes de dirigirse también a la mansión. No estaba allí para proteger a nadie. Su propia ira lo cegó. Su único deseo era matar a los demonios. Un accidente razonable, debo añadir. Ahora los demonios tuvieron que soportar la ira del viento Asirá. Capítulo 180, así como así. Tercer punto de vista. La gente se estremeció y agachó la cabeza mientras los sonidos de la batalla rodeaban el salón central de la mansión mariposa. El sonido de la batalla era intenso, y era el único sonido, pues todos estaban demasiado ocupados preocupándose como para hacer ruido. El rugido distante de las explosiones provenía de una montaña a lo lejos, pero aún así llegó a sus oídos. «Suéltame. Mujer», gritó Inosuke, pero Aoi lo sujetó. Lo abrazó como un koala a un árbol para salvar su vida. «No, no puedes ir», dijo. Para no ser una guerrera, era increíblemente testaruda. Era una de las pocas personas que podía superar en terquedad a Inosuke. «Grrrrr», gruñó Inosuke. «Tienes razón, Inosuke. En nuestra última misión, resultaste incluso más herido que yo. Aunque te fueras, no serías de ninguna ayuda», dijo Tanjiro, que había regresado con Kanae. «Los Asirá están librando batallas que escapan a nuestra intervención. Solo seremos una debilidad para ellos», dijo. Parecía que escupía sangre con cada palabra, dada la dificultad de la frase. «Qué fácil para ti decirlo. Después de una batalla. Después de que puedas ayudar», dijo Inosuke apretando los dientes, pero al final se calmó. ¿Qué más podía hacer? «Te necesitamos aquí. Casi no hay nadie más que pueda luchar, necesitamos que nos protejas si llega el momento», dijo Aoi. Inosuke procesó sus palabras en silencio antes de asentir con firmeza. Podía ser como una bestia salvaje, pero también entendía el deber y la responsabilidad. Los segundos transcurrían mientras permanecían en el pasillo, esperando a que los demás repelieran el ataque. Se sentían débiles, indefensos. Lo único que podían hacer era esperar lo mejor. Golpear, golpear, golpear. Se oyó un golpe en la entrada del salón. Inosuke y el grupo estaban más cerca de la puerta, ya que fueron los últimos en esconderse. La reacción natural de Aoi fue abrirle la puerta a quien llamaba, pero Tanjiro la detuvo. Su mano la agarró por la muñeca y una sensación de inquietud llenó sus ojos. «Espera un momento, Aoi-san», dijo Tanjiro mientras miraba fijamente la puerta, «no abras la puerta». Aoi se quedó sin palabras. Nunca antes había sentido a Tanjiro tan serio. Pero los golpes persistían. Hasta que por fin se oyó una voz. Era la voz de un anciano débil y desesperado que parecía clamar por ayuda. El tono conmovió a todos en el silencio. por favor, si no me dejas entrar, me van a hacer daño». Por un lado, la advertencia de Tanjiro. Por otro, la desesperada llamada de auxilio. Al final, fue el propio Tanjiro quien abrió la cerradura y deslizó la robusta puerta. Su nariz decía que la persona era un demonio, pero su bondadoso corazón no podía ignorar la posibilidad de ignorar a alguien que necesitaba ayuda. La puerta se abrió y reveló lo que todos temían. Un demonio. «Por favor, ayúdame, protégeme», suplicó Antengu con lágrimas cayendo de sus ojos. Es un wash. Se oyó el chirrido del acero. Kanao y Tanjiro se movieron rápido, pero Insokue se les adelantó y su espada mellada atacó al demonio. El corte no fue limpio con la espada mellada. Inosuke literalmente le arrancó la cabeza del hombro al demonio. El chorro de sangre y vísceras tiñó el rostro del primer usuario de aliento de bestia. Todos observaron cómo la cabeza aterrizó en el pasillo con un golpe sordo, mientras el cuerpo caía inerte en su lugar. Se hizo el silencio. La escena dejó a la gente con tensión. ¿Fue eso todo? ¿No fue demasiado fácil? Daba la sensación de algo inacabado, como mirar un huevo burbujeante antes de cocinarse.
Sus sentimientos se hicieron realidad. ¿Qué? Inosuke ladró sorprendido mientras el demonio sin cabeza se regeneraba rápidamente. No, no fue solo regeneración. El demonio se multiplicó. Al cuerpo le creció una cabeza, y a la cabeza le creció un cuerpo. Su apariencia también cambió, era sutil pero obvio para los guerreros veteranos. Sus instintos gritaron. Todos, prepárense. Gritó Tanjiro mientras el demonio balanceaba suavemente un abanico de hojas. La energía verde explotó y el aire se convirtió en un arma. El aire, convertido en arma, rugió como una bestia sin amo mientras un huracán se creaba de la nada. La onda expansiva destruyó fácilmente la estructura del salón central. El bosque se desgarró ante la calamidad invisible y todos quedaron expuestos al peligro en una inesperada explosión de fuerza. Los cazadores de demonios menos heridos acudieron de inmediato al frente para ayudar a los heridos. Las astillas de madera habían herido a muchos, desangrándose en el suelo. Al aire libre, la gente finalmente pudo ver a los demonios que los habían rodeado antes de que se dieran cuenta. Oh, no, el rostro de Tanjiro se ensombreció, no por miedo a sí mismo, sino a los demás. Por otro lado, Kanao ya se disponía a matar a los demonios. La ayuda aún no había llegado, así que debían contenerlos por ahora. Inosuke ya estaba enfrascado en una lucha con las personalidades de Antengu, pero esta se volvía cada vez más desesperada a medida que avanzaba la lucha. Por cada parte del cuerpo amputada, Antengu se multiplicaba como una ameba. Kanao blandió su espada con rapidez y precisión mortales. Esperaba un corte fácil. La idea de que la cabeza del demonio cayera ya rondaba en su mente. Pero eso era esperanzador, demasiado esperanzador. Con la cantidad de demonios presentes y los que se avecinaban, esperaba que fueran devoradores de cañones. Pero el demonio que eligió al azar no era de bajo nivel. ¿Cómo lo supo? Bien. Eres muy luchadora, dijo el demonio mientras sostenía su espada entre dos dedos. Una sonrisa nerviosa se dibujó en sus labios. Con ese primer intercambio, pudo determinar la fuerza del demonio. Más débil que Keigaku, pero no mucho. El demonio era de alto rango, solo por debajo de los 12 Kizuki. Si hubiera sido antes, sería tan fuerte como una luna inferior. ¿Dónde estás, hermano mayor? Preguntó con una sonrisa impotente mientras otro demonio la lanzaba como un muñeco de trapo con un puño lleno de energía. Los humanos estaban abrumados. Tercer punto de vista fuera del recinto de las mariposas. ¿Qué demonios? Es imposible cortarlos. Dijo un cazador de demonios de rango Inoto mientras intentaba cortar la seda que envolvía los árboles. Parecen telarañas, pero son más resistentes que el acero, dijo otro cazador de demonios a su lado. Se conocieron al ir a la mansión en busca de ayuda. No tiene sentido. ¿Dónde está el demonio responsable de esto, maldita sea? Rugió mientras blandía su espada Nichirin. Saltaron chispas, pero solo resultaron en una espada astillada. Las telarañas tejían una barrera alrededor del recinto, extendiéndose de árbol en árbol, imposibilitando el paso. Eran tan altas como los árboles, y cubrían 5 metros de terreno, por lo que saltar sobre ellas era imposible. Intentemos subirnos a ellas, dijo uno de ellos antes de arrancarse un trozo de tela para usarlo como guante. Las telarañas eran delgadas y resistentes, así que podrían cortarle la piel fácilmente sin protección. El asesino de demonios trepó con cuidado de una red a la otra, pero antes de llegar alto, hubo un movimiento en los hilos. ¡Cuidado!, gritó el hombre en el suelo, pero ya era demasiado tarde. Las telarañas se volvieron rojas como la sangre y se movían como serpientes vivas. Las telarañas se tornaron rojas y rodearon el cuello del cazador de demonios antes de arrancárselo por completo. Su cuerpo decapitado cayó primero, seguido por el golpe sordo de su cabeza. No. Una escena similar se podía observar prácticamente en todas direcciones, pues los cazadores de demonios intentaban, sin éxito, penetrar la barrera de telarañas. Si avanzaban, las telarañas se tornaban rojas y se movían para atacarlos. Muchos perdieron la mano o los pies, mientras que unos pocos perdieron la vida. La única forma de atravesarlo parecía ser excavando bajo la red. Algunos exterminadores de demonios ya lo intentaban, pero excavar por completo llevaría tiempo. Diablos. Podría llevar toda la noche. El sonido de la destrucción y los gritos distantes que provenían de la mansión solo los frustraron aún más. Estaban tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos. ¡Bum! Maldita sea, ni siquiera los explosivos funcionan, dijo Kinoto, uno de los cazadores de demonios más experimentados, intentando usar la bomba que llevaba, pero sin éxito.
Las telarañas parecían más acero que materia orgánica. Ni siquiera las armas funcionaban. La corporación Cazadores de Demonios había estado incorporando armas modernas a su arsenal, pero ninguna funcionaba. Pero el espíritu humano era difícil de extinguir, pues lo intentaban una y otra vez. Incluso quienes habían perdido una mano no se desanimaron al intentar atravesar la barrera de telarañas. ¿Dónde estás?, rugió Sanemi mientras corría junto a la valla en busca del demonio responsable de las telarañas. Había intentado atravesar la barrera con una excavadora, casi funcionó, pero las redes se arreglaron y se reconectaron antes de que pudiera atravesarlas. No era solo él, los otros Asiras que habían llegado aquí también buscaban al demonio. Fue una carrera contra el tiempo. Por otro lado, el agresor, Rui, estaba sentado en la rama de un árbol, rodeado de sus propias redes. Tenía 6 brazos, 3 a cada lado, y los 60 dedos de sus manos estaban conectados a una red. Sentía las vibraciones de las redes que tejía, así que, aunque se escondía entre la espesa vegetación, podía sentir todo a su alrededor como si estuviera allí. Los cazadores de demonios, que forcejeaban, enviaban vibraciones que le decían más de lo que necesitaba. Podía reaccionar ante cualquier cosa que amenazara con penetrar la barrera. Nadie podrá entrar. De vez en cuando, enviaba su propia sangre a través de sus redes para un control más fácil y eso terminaba en fatalidad para los cazadores de demonios la mayoría de las veces. También eligió su posición con cuidado para evitar ser descubierto. Así, debería poder completar su misión sin ningún obstáculo. Al menos ese era el plan. Hasta que un par de ojos se posaron en él. A través de las complejas ramas, a través de su escudo de telarañas y a través de la oscuridad de la noche, los ojos lo vieron. Casi con demasiada facilidad, como si el mundo no pudiera ocultarles nada, casi como si el mundo siempre les mostrara la verdad desnuda. Un sonido realmente extraño que le provocó unos escalofríos que pensó que ya no tenía. Sonaba como un clic, hierro golpeando hierro, un sonar de un enorme submarino. El demonio no sabía exactamente qué era el sonido, pero hacía gritar a todo su instinto demoníaco. Era similar a la misma angustia que sentía bajo el sol. Sal, dijo Rui con los ojos entrecerrados. Tiró de sus membranas, intentando localizar los ojos que seguían mirándolo incluso ahora, despojándolo de toda máscara que creía tener y observando su verdadero yo. Pero Rui nunca encontró el origen de la mirada, porque increíblemente los ojos estaban fuera de su propio alcance. Que pudieran verlo desde tanta distancia era un milagro. Pasó otro segundo y el sonido del clic cesó. Rui miró hacia adelante y vislumbró un destello púrpura. Los 2 puntos de un púrpura inquietante estaban muy lejos, al menos a 1 kilómetro de él. Rui apenas podía ver la luz con su vista agudizada. Rui se sintió aliviado al ver que la mirada venía desde 1 kilómetro de distancia, dándole tiempo suficiente para reaccionar en caso de un ataque. Un segundo. Y así, el color púrpura apareció frente a él. Rui jamás podría esperar reaccionar a semejante velocidad. El mundo mismo jamás había visto semejante velocidad a distancia. Solo tras la invención de los aviones de combate cualquier otro ser humano alcanzaría la misma velocidad. Rui se quedó paralizado como una estatua al ver pasar el púrpura. Lo único que sintió fue una vibración, y luego el color desapareció como una pesadilla. Nada. Durante 5 segundos que parecieron una eternidad, a Rui no le ocurrió nada. Creyó estar muerto, su cuerpo se congeló por completo y todas sus funciones corporales se detuvieron. No respiraba, e incluso su corazón dejó de latir. Pero quizás se equivocaba. Su corazón se sintió aliviado ante tal pensamiento. Fue solo con el primer latido de su corazón, con la primera respiración, que Rui se desmoronó. Su corazón latiente fue destrozado, al igual que sus pulmones. El dolor le provocó una sacudida en el cuerpo. Su pierna se desintegró primero y el dolor se propagó por su cuerpo como una enfermedad contagiosa. Cada movimiento le arrancaba un pedazo de sí mismo. El daño continuó con cada contracción muscular hasta que el dolor se volvió insoportable. Rui abrió la boca para gritar, pero no lo logró, pues el movimiento hizo que su cabeza se desmoronara en finas láminas. Lo último que recordó fue el nombre del ataque llevado por el viento. La desaparición de la vacilación. Rui, uno de los orgullosos 12 demonios de la luna. Creyó que era temible tras absorber tanta sangre de Muzan. Aún así murió como un demonio común. Así, en efecto, tal y como fue.